Guau, 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 guayo. ¿Cómo les va? Buenas noches. Vamos a ponerle un poco de onda a este país que no tiene ninguna, ¿eh? La mínima onda tiene este país. Qué desgracia. Y uno tiene ganas, ¿no? De ponerle onda a algo, pero no sabría exactamente a qué en este momento. Seguramente a muchos de ustedes les pasa. Ahora vamos a estar hablando en el editorial de lo difícil que se nos hace la cotidiana. Y de la cotidiana no nos habla ningún funcionario. Todos volvieron a hablar en difícil, ¿no? Hablan en supercalifragilístico. Son todas palabras indescifrables, con lo cual nos mienten asquerosamente con palabras que parecen económicas pero que no significan nada. La micro, vieron que bueno, esta editorial se llamaba Los micros chocan y la micro también, porque además hubo un par de micros que chocaron hoy. No, uno chocó y el otro estaba manejado por un drogado. Pero bueno, también vamos a estar hablando de esto porque forma parte de la vida cotidiana y forma parte de lo que nos están haciendo. No nos damos mucha cuenta de cosas que nos hacen, algunas sí, porque nos las hacen directamente, como esto que nos van a enchufar, que es la reforma laboral, pero hay muchas otras cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con nuestro malestar en la vida cotidiana, con que la vida ya no es agradable de ser vivida en un país gobernado por truanes y por canallas y por vándalos y por, bueno, cualquier especie y por lo peor de cada casa, como siempre decimos. Bueno, no me voy a sulfurar ahora porque ya me voy a sulfurar en el editorial, así que no gastamos pólvora en chimangos. Y si nos quieren mandar mensajes para el último ratito del programa, es el 11 3200 0530, 11 3200 0530, y vamos arrancando con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de limón, con la conducción de Sandra Russo. Somos radio, somos periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, los que tenemos cierta edad y hemos vivido los 12 años de kirchnerismo ya en nuestra madurez, digamos, porque tampoco era joven yo, pero era más joven que ahora, es cierto. Se valoraba, ¿eh? Todo eso, esos 15 años menos se valoraban muchísimo. Bueno, pero aprendimos en aquella época cosas que mucha gente que nació después o que no tiene recuerdo de eso, no lo sabe, porque después se encargaron los sucesivos gobiernos que hubo, incluido el de Alberto Fernández, de que lo olvidáramos. Pero en aquel momento, y por primera vez les diría yo, por primera vez, porque desde el regreso de la democracia, y salvo unos pocos meses al principio de todo, siempre nos habían hablado como para engañarnos, porque cuando los economistas empiezan a hablar en términos que solo los economistas entienden, quiere decir que están ocultando esa verdad que aprendimos durante esos años, y es que toda economía es política, que no existe la economía fantasmal, ¿no? No existe la economía in vitro, eso es mentira. Toda economía, toda política económica beneficia a alguien y perjudica a alguien. Y por supuesto, de acuerdo al punto de vista de cada uno, pero yo que pertenezco bueno, a la gran mayoría de gente que no vive de rentas ni de la herencia que recibió, sino que toda la vida hemos vivido de nuestro trabajo. Y no digo no cobre un plan porque me parece que son aclaraciones pedorras, esas no hay que estar aclarando si uno cobra o no cobra un plan. El que cobra el plan estaba todo su derecho de cobrar un plan. Y los estados tienen la obligación de compensar a aquellos a quienes no puede ofrecerles un trabajo digno para ganarse el pan con el sudor de su frente. Así que eso está fuera de cuestión, porque tampoco es cuestión de pasarse la vida pidiendo disculpas, no se sabe por qué, por ser uno, por pensar como piensas, y después de todo somos mucho mejores que ellos. Pero bueno, habíamos aprendido que la economía es política y que en consecuencia los males de la economía se resuelven también con política. Para ocultar que no nos quieren beneficiar, que quieren beneficiar solamente a sus amigos, yo diría, quieren beneficiar solamente al, no sé, 2%, 5% de la población, que son las grandes fortunas, o menos. Eh,
Este gobierno en particular no tenía el núcleo duro de los libertarios, demasiados contactos con las oligarquías y con las grandes fortunas, pero rápidamente se encargaron de hacer los contactos, ¿no? Ya ahí ya estaba, apenas asumió Eurnequian prestándole el Hotel Libertador. Las grandes fortunas se pegan inmediatamente a donde está el poder. Y a estos les encanta que se les acerquen las grandes fortunas porque les gusta la guita más que el dulce de leche. Lo cierto es que cada vez que escuchamos o a Milei o a Caputo o algún debate televisivo en cualquiera de los canales este, que vemos o que no vemos o que hemos dejado de ver, la sensatez, el sentido común, la manera en que una política económica impacta sobre tal o cual sector ha dejado de ser explicada, porque si se explica, sobre todo los funcionarios, bueno, quedan expuestos a lo que son, que son cadetes de las grandes fortunas, o en el caso de Caputo, él mismo es una gran fortuna y la hizo a costa nuestra, a costa del endeudamiento de este país. Y no lo paga, sino que es de nuevo ministro de Economía, ¿no? Ese es como un beneficio de ser de derecha. No solo no pagás, sino que te premian de nuevo, porque la gente se olvida, la gente se olvidó que Caputo ya fue ministro y ya se endeudó y ya tuvo que volar por los aires y va a volver a volar por los aires y nos vamos a quedar con un muertito que no vamos a poder sacar del placar por mucho tiempo. Pero nunca nos hablan de de la micro, que es la única economía que nosotros conocemos, con la que comemos, con la que viajamos, con la que nos entra en la billetera, no nos entra otra cosa que una pequeña parte de lo micro. El INDEC todos sabemos que por la forma de medir maquilla eh, la situación real de la microeconomía de este país, es decir, de la manera en que nosotros nos vivimos, las transacciones de todos los días, los de la diaria, ¿no? Los del pasaje, los del kiosco, los de el bondi, los del tren, los de la comida del mediodía, el cafecito de la tarde, si se puede, si no se puede, no se puede casi nada, no se puede casi nada. Salió hoy un informe del Instituto Pensar Igualdad con otro criterio que el INDEC, pero revela cosas que están dentro de la información que dio el INDEC. Es una mirada hacia adentro digamos, por dentro del maquillaje, del polvo corrector que se pasa que pasa el INDEC por la economía argentina para dejarla más lisita, ¿no? Para dejarla, es una especie de crema anti-age que pasa el INDEC a la economía argentina para que no nos demos cuenta que está hecha mierda. Y hay datos que son curiosos, porque a mí me llamó la atención cuando los estaba leyendo hoy, este dato, por ejemplo. El 42 de los hogares el 42% de los hogares con ingresos informales, que son la mayoría de los ingresos, porque ustedes saben que vamos hacia un mundo sin trabajo formal. Eso es lo que está encubriendo también esta reforma laboral, que vamos hacia un mundo, y no solamente acá, sino obra de este tecnofeudalismo, o como se le quiera llamar, que borronea la existencia humana de la lista de prioridades. Eso es una cuestión que está pasando en todo el mundo cuando gobiernan estas fuerzas que son tanáticas, que gobiernan o para la muerte o para que nos muramos rápido. El 42% de los hogares con ingresos informales redujo, esto es lo que me llamó la atención, redujo las porciones de comida. Es curioso, es un dato bastante curioso. Yo por lo menos nunca lo había leído en estos términos, ¿no? Que para comer a la mañana y a la noche, o para que coman todos, las porciones son más pequeñas. Esto es un indicio evidente de que nuestra calidad de vida ha empeorado y sigue empeorando instante tras instante. Esto es de un vértigo, es vertiginoso, quiero decir, no da vértigo, es vertiginoso. Eh,
más desagregadamente, el dato es así, el 17% en general de los hogares redujo las porciones de comidas entre adultos y el 11% de los hogares en niños. Es decir, hay un 17% en general de informales e informales, ¿no? Un 17% de trabajadores, de gente que trabaja, que vive de un sueldo de mierda, como del que tenemos todos, que reduce el 17% la porción de los adultos y el 11%, es decir, menos gente, hay más adultos que comen menos y preservan la nutrición de los niños, pero el 11% de ese total también ha reducido las porciones de los niños. De ese 17%, el 42%, que es el primer dato, que son trabajadores informales, es decir, que no cobran aguinaldo, que no cobran vacaciones, que, bueno, que no tienen asegurado tampoco el trabajo el mes que viene, aunque si se hace la reforma laboral en esas condiciones vamos a estar todos, los que hoy gozan también de cierta seguridad. A mí me encantaría, por ejemplo, que al mismo tiempo que se habla de seguridad, el Ministerio de Seguridad, Bullrich que retiene el Ministerio de Seguridad, etcétera, 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 que ampliemos la palabra seguridad a esto. Bueno, esto es seguridad alimentaria también. Estamos padeciendo inseguridad alimentaria. La Argentina está padeciendo inseguridad alimentaria. Es decir, no estamos seguros de que podamos nutrirnos bien en los días que vienen, en un alto porcentaje de la población. Y no es que sea vaga, estamos siempre hablando de trabajadores. Y esto es el colmo de la perversión a la que nos estamos asomando. Que con todas las horas posibles trabajadas, lo que se gana no alcanza ni para comer bien, no alcanza ni para hacer las dos comidas bien. Hay que comer porciones más chicas. Realmente es una pesadilla, realmente es una pesadilla. Eh, la desaceleración inflacionaria es lo que, y la baja en los registros formales de pobreza, que es en lo que hace hincapié el INDEC, maquillan estos datos que están ahí también, pero que no los ventilan. Y a mí realmente enterarme de esta escena, porque es muy narrativa la escena, es muy narrativa, por eso probablemente me haya llamado la atención, porque cuando leía el dato, es muy difícil leer una nota de economía y que te aparezcan imágenes narrativas, la verdad, es muy difícil, pero cuando lo estaba leyendo vi el plato más vacío. Y eso, bueno, me acordé de Maradona, que hoy también es un aniversario, ¿no? De cuando decía que él de grande se dio cuenta que era mentira que la madre no tenía hambre. La madre decía que no tenía hambre, pero para que comieran los hijos. Esa que era una realidad villera en la época de Maradona, hoy es una realidad de no solo de los sectores populares, también de nuestra famosa clase media, la famosa clase media argentina que no hace más que tirarse tiros en los pies porque siempre caga más alto de lo que le da el culo, ¿no? Ha sido formateada así. Nuestra pobre clase media que está a punto de la extinción, porque siempre está identificándose con quien no corresponde. Está mal formada nuestra clase media. No es así, la hicieron así. Les convenía hacerlo así. Y por otra parte, lo de los micros, porque también forman parte de nuestra micro. Nuestra micro incluye también, por ejemplo, irnos como iba el padre Paco por la ruta 2 a Mar Chiquita. El padre Paco iba a un encuentro internacional de hábitat popular en el micro que volcó en la ruta 2 esta mañana, que hubo 2 muertes. Era un micro privado, a Paco no le pasó nada, por suerte. Le decía que le daba un poco de vergüenza haber salido totalmente ileso, pero el accidente fue grave y no se sabe muy bien qué pasó. El micro dobló cuando no tenía que doblar o no dobló cuando tenía que doblar. Fue un accidente absurdo debido, incluso creo que el chofer lo dijo, porque está detenido por homicidio culposo, 2 muertes por una distracción manejando.
A lo que quiero ir es a que el micro, yo me fijaba en las informaciones a ver de qué línea era, no era de ninguna línea, era un micro privado. Porque no sé si ustedes se acuerdan que Sturzenegger desreguló todo lo que tenía que ver con el transporte. Hace muy poco tiempo lo desreguló. Y cuando lo desreguló nosotros decíamos acá, ¿qué va a pasar este verano en la Ruta 2? O en cualquier ruta de la Argentina, pero pensábamos en la Ruta 2, porque además de que las rutas están hechas mierda, ahora un micro privado lo puede manejar cualquiera. Nadie controla en qué estado está, en qué estado psíquico, en qué estado de sobriedad, lo que sea. Si tienes los seguros en regla, si tiene, bueno, las cosas de las que se tiene que ocupar la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que acude solamente como a pedido, no controla un carajo. Todavía está, pero actúa a pedido. Por ejemplo, en otro caso que ocurrió en Exaltación de la Cruz. Un grupo de egresados de la Escuela 16 de Exaltación de la Cruz contrató un micro, ahí sí hay una empresa, que no me acuerdo cómo se llama, pero está el nombre de la empresa, que tenía que buscar a los alumnos, a los egresados que se iban a Cariló, también rutas parecidas, y notaron actitudes raras en el chofer. Los padres que estaban ahí lo notaban raro. Entonces pasó a buscar a los alumnos de Exaltación de la Cruz, tenía que ir a Escobar a juntar a otro contingente y de ahí salir a la ruta. Pero cuando llegaron a Escobar, los padres que acompañaron a los de Exaltación de la Cruz notaron que el tipo no estaba normal y exigieron a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que mandara inspectores en ese momento. Los padres, porque hay que hacerse cargo también de observar al chofer, de verle los movimientos, de ver si vacila. No es tarea de los padres eso. Hasta Sturzenegger, todos esos controles se daban por hechos, había gente que los hacía. Bueno, ¿qué dio el resultado? Que el tipo estaba pasado de cocaína. Con ese tipo manejando iban a ir los egresados de los colegios de Exaltación de la Cruz y de Escobar hacia Cariló, con un tipo pasado de marihuana y cocaína. Entonces, hay algo tanático en esta microeconomía en la que estamos viviendo, donde las porciones de comida se achican, donde nadie controla la seguridad de la vida de nadie, donde cualquiera lleva gente en cualquier cachivache a cualquier parte, sin que esté controlada las condiciones del vehículo, la reglamentación, el estado de lucidez del conductor. No puede ser que los padres tengan que darse cuenta que el tipo está drogado. Tiene que haber, es más, los padres pidieron que les cambiaran inmediatamente el chofer y les mandaron uno, pero que al que le faltaba sueño, porque acababa de volver de un viaje. Bueno, los muertos que provoquen esto tienen nombre, se llaman Sturzenegger. La firma de estas muertes, por negligencia, por falta de controles, por desregulación, por incivilización, tienen la firma de Sturzenegger. Y estemos preparados y no tomemos. Es decir, yo creo que viajar en este momento, tomarse un micro privado a la costa, no es una boludez. Uno tiene que estar muy seguro de dónde se sube, porque ya no estamos en la Argentina ni en la de Alberto Fernández estamos, donde por lo menos uno podía subirse a un plusmar y saber que llegaba a Pinamar, con la mayoría de las veces llegaba. Ahora no sabemos quién maneja, en qué estado están las cosas. Bueno, es una anomia. Esto que Sturzenegger decía que era hojarasca. ¿Saben qué era la hojarasca? Que con esas miles de leyes que abolió se lograba que saliéramos en muchos casos a salvo de cosas tan sencillas como un viaje de egresados, como unas mini vacaciones en la costa, o por ejemplo, que en casa se pudiera servir la comida hasta que cada uno quedara satisfecho y no mini porciones para que cada uno tuviera la suya. Esta es la Argentina de Milei y no va a cambiar. Por más que lo vote el 90% de la gente, las porciones cada vez van a ser más chicas y los choques van a ser cada vez más, porque obedece al sentido común y porque las porciones son más grandes y los accidentes no ocurren cuando se hace exactamente lo contrario de lo que hace el gobierno de Milei. Ya venimos.
¿Cómo le va el Baum? ¿Cómo dice que le va, Sandra Russo? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Bien, bien, y el Malbón también. Le estaba comentando que tengo un gajito de un Malbón que me regaló Jorge, que lo injerté, lo planté, qué sé yo, y está con una salud extraordinaria. Efectivamente, y ¿Qué tiene unos estábamos cuantos años. escuchando? Estamos escuchando divididos el tema par mil. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bueno, Bueno, señor Elbaum, sí, el título de esto que se me ocurrió es Permiso para torturar. El aval por la de la mileísta, ONU. efectivamente, pero me puse a indagar un poquito en las implicancias jurídicas argentinas, que no están puestas en debate, lamentablemente, en los medios, que simplemente dan como un detalle internacional el posicionamiento de la Argentina respecto a el Comité para la Prevención de la Tortura en las Naciones Unidas. Entonces, en ningún lado vi algo muy llamativo, que lo conozco por haber leído bastante en su momento la Constitución, y es que la Convención eh, tiene rango constitucional en la Argentina. Tuvo rango de ley a partir de, 1800 de 1987 hasta 1994 y a partir del 94 es parte de la Constitución Nacional. Con lo cual, a priori, es importante aclarar que estos tipos, sea ahora o sea más tarde o el día de pasado mañana, tendrán que ser juzgados por violar la Constitución Nacional, que es uno de los crímenes más atroces que puede presentar una legislación, un estatus jurídico en un país. La semana pasada, en la Asamblea de las Naciones Unidas, se votó una resolución para actualizar y para darle actualización, digamos, a la convención aprobada en 1948, ¿no? Ahí la Argentina votó en contra de la resolución, es decir, vota en A favor de contra, la tortura. sí, de la Convención para la Prevención y Erradicación de la Tortura, pero al votar junto con Israel y Estados Unidos, los tres únicos países de los 196 que se opusieron a esta resolución, también está votando contra la Constitución de la Argentina. Claro, como tantas otras veces, no es la Claro, primera no, pero vez. acá es más grave porque en realidad eh, está explícito, está escrito en la Constitución que Argentina suscribió a partir de 1994 con la reforma constitucional las convenciones de derechos humanos, una de las cuales es la de prevención y erradicación de la tortura. Pero quiero Eh, decir, está violando, perdón que te interrumpa, pero está sí. violando la Constitución al votar en contra de lo que impide la tortura, pero también está violando la Constitución cuando no aplica las emergencias que son ley. Efectivamente, en este Hay caso. muchos casos en los que viola la No, lo que Constitución. pasa es que hay una diferencia entre un instituto de rango legal y un instituto de rango constitucional. Es decir, una ley tiene un rango muy importante, pero hay instituciones como la Constitución que tienen rango superior a la ley. Es decir, cualquier ley que se apruebe no puede ser, no puede cuestionar el rango constitucional. Por eso Ujú. uno puede reformar una ley, puede dar de baja una ley, una legislatura, un congreso, pero no puede dar de baja una institución constitucional. Es decir, para dar Claro, de baja la Convención para la Prevención o Erradicación de la Tortura tendría que hacer una reforma constitucional, es decir, llamar a una constituyente. Es decir, en términos legales, la constitución es lo más importante, ¿sí? Y abajo de la constitución se pueden aprobar muchas normativas llamadas leyes que no sean contradictorias
con dicha Constitución. Es decir, que en este caso no está violando una ley, está violando la Constitución que Claro, 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 te es entendí. muy superior a una ley. Es decir, digamos, si algún juez en la Argentina dijese, bueno, señor Milei, usted está violando las leyes que aprobaron el Congreso, es una cosa. Pero si un juez dijese, señor, usted está violando una norma constitucional, es infinitamente más grave, porque se supone que el marco legal sobre el cual se instituye la legalidad y las leyes es la Constitución. Entonces, digo, esto es gravísimo. El representante argentino, un personaje, un ex juez que fue y votó contra, primero el comité que hace, la convención tiene dos partes. Una que dice qué cosas no se pueden hacer y otra que instituye a nivel de las Naciones Unidas un comité de seguimiento contra la tortura. Bueno, Alberto Baños fue el juez que es hoy subsecretario de Derechos Humanos, es una contradicción en sí misma, ¿no? Un tipo que defiende el genocidio que se produjo en Argentina, que cuestiona las leyes aprobadas para juzgar a los militares y a los civiles criminales, es el tipo que, bueno, es el zorro en el gallinero, ¿no? Es básicamente la lógica contradictoria de poner a un tipo que está contra los derechos humanos como responsable de derechos humanos, ¿no? Aquí Sí. sí aparece claramente el discurso mileísta de Bueno, poner en el un violador Ministerio en el de jardín de Defensa infantes. también, ¿no? En el Ministerio de Defensa también va Claro, en esa exactamente. sintonía. Bueno, pero es muy interesante cómo un tipo que dice eh, que es como poner un violador en un jardín de infantes, justamente es el mismo tipo que se encarga Sí, sistemáticamente el violador de, eres tú. claro, de avalar esa analogía de crueldad suprema, ¿no? El Estado represor es el macho violador, cantaban las tesis y es cierto. Exactamente. Bueno, el voto que hizo en el comité primero Alberto Baños, subsecretario de Derechos Humanos, después se recuperó en el comité contra la tortura. Ahí en ese mismo lugar dio un discurso, Baños, en nombre de la Argentina, diciendo de que en realidad no se puede defender los derechos humanos como lo defendió la Argentina durante años porque hay que defender la memoria completa. El concepto de memoria completa, que es un oxímoron, diría yo, ¿no? Remite a que en el marco de los enfrentamientos A la que teoría de hubo, los dos demonios. Siempre volver a la teoría de exactamente, los dos demonios. Por todos sí, los medios quieren volver, como si fuera lo mismo el terrorismo que el terrorismo de Estado. Volvemos siempre a yo lo creo que mismo. ya estamos en un nivel que expresa Baños en su discurso de un solo demonio. Porque, ¿cómo fue el proceso histórico? Fue, bueno, cuando apareció el nunca más, quedó expuesto a la crueldad de la tortura a embarazadas, del secuestro de niños, del robo de propiedades, del asesinato, de la quema de cadáveres, del proceso Del robo de bebés. del robo de bebés, etcétera. Entonces, frente a eso, el discurso de la derecha fue, bueno, acá hubo dos demonios. Es decir, como para enfrentarse y tratar de demonizar a quien, en este caso, los sectores populares o las organizaciones político-militares luchaban contra gobiernos en su momento dictatoriales de Onganía, de Lanuse, etcétera, etcétera, ¿no? eh, y que estaban derrotados militarmente, hay que decirlo, para 1975, cuando ya empiezan a programar el golpe de Estado para hacer el golpe del neoliberalismo que necesitaba Martínez de Oz para cambiar la lógica productiva por otra financiera, que es la que venimos sufriendo desde ese momento hasta acá, ¿no es cierto? Ujú. Eh, Reivindicó la memoria completa y olvidó decir que, insisto, que la Constitución argentina suscribe la convención que él niega, ¿no? Voy a dar algunos elementos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional nuestra, que dice
que Argentina, como Estado parte, tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir todo acto de tortura en todo territorio que esté bajo jurisdicción, ¿no es cierto? En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de guerra o amenazas de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura. Esto fue escrito, insisto, en la década, a finales de la década del 40, y Argentina suscribió en el 94 a estos principios, ¿no? Posterior, obviamente, al genocidio 76, 75, diría yo, 83. 3. No podrá invocarse una orden de ningún funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura, es decir, no a la No hay obediencia obediencia debida. debida. Es decir, todo Estado parte, la Argentina entre ellos, velará porque se incluya una educación y una información completas que suscriban la prohibición de la tortura y los malos tratos en la formación del personal militar, civil, médico, etcétera, etcétera. ¿Por qué me parece importante compartir estos principios? Porque el mismo gobierno que luego, en un segundo momento posterior a este, va y vota en el G20 en Johannesburgo a través de su ministro de su canciller, ministro de Relaciones Exteriores, Kirno, y no suscribe el documento final elaborado por la presidencia pro tempore, que es Sudáfrica, porque esa resolución tiene 3 elementos o líneas rojas, diría la representación argentina, que son: una, el tema de Palestina e Israel; ¿eh? 2, el tema de reivindicar la necesidad de luchar contra la pobreza y contra el endeudamiento global de los países menos ricos, ¿no? Es decir, fíjate qué interesante, ¿no? La Argentina, que está siendo sometido, digamos, dejemos momentáneamente lo de Israel y Palestina, que es obvio, y que hacen un seguidismo de Netanyahu y Trump como los líderes de Milei más absolutos, razón por la cual incluso echaron a la primera canciller, ¿no? Y ubiquémonos en este punto específicamente. El documento central de 122 puntos de Johannesburgo, la declaración final, dice que los estados, el G20, que son los 20 países con mayor PBI del mundo, entre los cuales está Argentina, todos menos Argentina firmaron. Todos menos Argentina firmaron, perdón, menos Argentina y Estados Unidos, ¿no? No firmaron, ¿no? Y dichos presidentes tampoco fueron, el resto sí, fue la Comisión Europea, fue la Comisión Africana, etcétera, etcétera, que firmaron todos. Argentina y Estados Unidos no firmó. Argentina dijo que no firmaba porque se oponía a que los países tienen que velar por la lucha contra la pobreza. En lenguaje de Milei sería, bueno, eso carece de libertad porque no permite la El Estado no competencia. tiene por qué ocuparse de la pobreza de nadie. Claro, porque si son pobres es por algo Mira cómo será. estamos con la micro acá. Claro, si es pobre es por algo será, ¿no es cierto? Claro. ¿Para qué vamos? ¿Por qué el G20 Qué tiene que ocuparse de los miserables que son. pobres? Justo a este tenían que votar, loco. Es al ¿Por más qué se choto les de todo. ocurre que Argentina debe velar para tratar de que no haya pobreza en el mundo? ¿Quién se le ocurre una cosa así? Claro, son todos Ese- comunistas. Son todos claro. comunistas. Bueno, otra cosa por la que debe velar el G20, debe velar por el desendeudamiento de los países, ¿Cómo le vas a porque decir eso, a la Argentina que esté contra el desendeudamiento si endeudarse es lo único que saben hacer? bueno, ahí aparece otro elemento y paradójico de tipos que en realidad no defienden a su país. No, lo Son detestan. empleados del JP Morgan. Lo que buscan es básicamente endeudar y que el endeudamiento provea de intereses perpetuos a los países centrales y a los grandes señores de la riqueza global para impedir justamente el desarrollo, que esos dineros, que esos recursos, que esas divisas puedan invertirse en el desarrollo local. Es decir, un país que va a un foro internacional a enfrentarse a su propia constitución
y a negar los aspectos básicos que permitirían su desarrollo. Nunca en la historia, pero nunca en la historia argentina, lo digo por enésima vez, aunque sea provocador, ni siquiera la dictadura genocida tuvo posicionamientos a nivel de los foros internacionales tan cipayos y rastreros como lo tiene Milei. Bueno, gracias Jorge. Después seguimos porque esto deja un montón de puntas abiertas. Vamos a una tanda, una musiquita y ya venimos. AM530. 20 años. ¿Cómo están? Soy Rita Cortese y quiero saludar y compartir y estar siempre en estos 20 años de Radio Madres, siempre en el recuerdo de nuestra querida Eve de Bonafini, tan necesaria en estos tiempos. Radio Madres es la memoria, es la soberanía, es sobre todo un grito de libertad. Siempre voy a estar de ese lado de la vida. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad.
Madre mía. Ahí estamos. Ay, estaba contando algo tan No, es que interesante. eso sí es interesante. Del abuelo de Sandra le cortaba el Sí, pelo a Gatica. sí, les estaba contando que en la óptica de mi papá había una foto con mi abuelo, al que yo no conocí, abrazado con Gatica, porque mi abuelo era peluquero de Montserrat y le cortaba el pelo a Gatica. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué estábamos Ya. escuchando, Estábamos Jorge? escuchando La Luna de Neuquén de la banda La Vela Puerca. Muy bien, entonces le damos la bienvenida a Eduardo de la Serna. ¿Cómo le va de la Serna tanto tiempo? Tantos años, Ruso, ¿cómo anda? Pasó como una semana que no sabemos nada de usted. Es una barbaridad, es excesivo, creo. ¿Qué tiene una guayabera puesta? No, es una ropa que me traje esta me la Centro... traje de Perú, de Perú. Ah, yo le iba a decir Colombia, Sí, Perú. en toda esa zona, Ecuador, Colombia, Perú, venden las mismas. Inclusive hasta el Salvador venden las mismas. Después te hacen creer que son, pero no son. No Pero bueno, son. pero son, a mí me gustan. Está Me bien, gustan. son lindas, son lindas. Sí, sí. Te da un aire Rafael Correa. Bueno, vos sabés que cuando estuve con Correa, ahí cuando yo iba a estar con Correa, me puse una expresamente ecuatoriana, como las que usa él, me las regalaron de donde las compra él. Ah, Yo a propósito, ¿qué te crees, ¿y Rafa? se dio cuenta? ¿Se dio Por cuenta? supuesto, me dijo, esa camisa es de mi tierra, me dijo él. Ay, qué coquetos los dos, qué coquetos los dos. Bueno, ¿qué tema tenemos hoy? Bueno, a ver, el grupo de curas hoy hizo público un mensaje, ¿no? Ah, Hicimos sí, un, sí. un mensaje a la sociedad. Solemos hacer siempre cercano a la Navidad, cercano a la Pascua, un mensaje. En este caso, ubico muy rápidamente cuál es el marco concreto. En la liturgia hay dos grandes fiestas que todo el mundo, hasta las personas que no quieren ningún contacto con lo religioso, ubican. Pascua y Navidad. Sí. ¿No? Y son las dos grandes fiestas Los huevos y los regalos. por ejemplo, exacto, pero bueno, pero un poquito más religioso, si te parece, lo hacemos, ¿no? Pero si no te ofendés, ¿no? Pero es un poquito más. Pero bueno, en estas dos grandes fiestas suele haber un tiempo denso a nivel de reflexión, antes y después. Antes de la Pascua se celebra Cuaresma, antes de la Navidad se celebra el Adviento y después el tiempo de Navidad, el tiempo de Pascua. La cuestión es, y acá viene el tema, desde hoy, perdón, desde ayer, empieza el tiempo del Adviento, es decir, es el tiempo en el cual nos preparamos para la venida de Jesús que termina de celebrarse en la Navidad. Ese es el marco. Entonces, como empieza este tiempo, quisimos hacer un mensaje concreto y empezamos primero con una cuestión elemental. Si estamos esperando la venida de Jesús, la primera cuestión es tener claro que la esperanza no es una cuestión pasiva de que yo estoy sentado esperando que me vengan a buscar, ¿no? Sino que es una cuestión militante, es una cuestión activa, es una cuestión dinámica. Es decir, es una cuestión de hacer, de trabajar. Y entonces empezamos a preguntarnos, es decir, lo que se supone que uno trata de hacer en este tiempo del Adviento es que cuando Jesús venga, se sienta en casa. Es decir, que Jesús viene, que diga, qué bien que estamos acá, qué bueno, qué bien. Y entonces empezamos a preguntarnos cosas varias. Por ejemplo, Jesús, ¿cómo se sentiría? ¿Se sentiría en casa si ve la indiferencia frente al sufrimiento, frente al dolor, frente a la injusticia, frente a la mentira? ¿Cómo se sentiría? ¿Se sentiría en casa Jesús ahí, en esa situación? ¿O se sentiría en casa si ve, a pesar de los mentirosos números oficiales, la pobreza que crece, la falta de trabajo, la falta de salud, la falta de alegría, por ejemplo? De los que son amigos de Jesús, ¿no? De eso estamos hablando. Si viene Jesús, ¿se sentiría a gusto si ve a los jubilados apaleados, los maestros despreciados, la salud pública negada, los derechos conculcados? Bueno, y así fuimos avanzando distintos temas, algunos vamos a seguir mencionando, pero, ¿no? Distintos temas que tienen que ver con imaginar cómo se sentiría Jesús si viene hoy. Y no solamente en Argentina, también en el mundo, ¿no? Porque, digamos, por ejemplo,
¿Cómo se sentiría Jesús si se encuentra con que están bombardeando el Caribe, ¿no? En nombre del narcotráfico que es. Mira, pescadores nada menos están matando. Pero vos sabés que los pescadores Pescadores. son peligrosísimos los pescadores. Hubo un tal San Pedro que fue pescador. Mirá qué Por peligroso. eso, por Mirá eso qué te digo, los Sí, pescadores son bíblicos. sí. Pero bueno, lo mismo. ¿Cómo se sentiría Jesús si naciera en lugar de en un pesebre, en una patera en el Mediterráneo? ¿No? O era un comedor en el conurbano, o en medio de las guerras en el África subsahariana. Es decir, digamos, porque nos parece importante darnos cuenta que este Jesús que viene no es como una especie de. No es de la Coca-Cola. No, 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 ni el de la Coca-Cola con renos, Claro. con renos que vuelan, ¿no? Yo sé que yo más de una vez, inclusive, yo soy un fanático de los buenos zoológicos. Y Ajá. en los buenos zoológicos, he visto muchos buenos zoológicos, nunca vi un reno. No, pero bueno, dejemos, a lo mejor estaban volando, por eso no los pude ver, ¿no? Pero lo ¿Pero cierto. qué? ¿Vos decís que no existen? Sí, Sí sí, no, sí existen. existen, sí, claro que Sí. existen. Sí, sí, pero lo que quiero decir que es un animal muy, muy, muy conocido, pero yo no lo vi, eso es lo que Pero quiero. no por acá, no por acá. La tradición nos queda un poco lejos. Ah, bueno. Pero entonces lo que Ni yo por quería acá diría, ni tampoco en el cercano oriente de Palestina e Israel. No hay renos por ahí, me parece. No, tampoco, tampoco. Me parece que no. Me parece que habría que remontarse a Canadá, por ahí, por esa zona. Pero bueno, pero después decíamos, por ejemplo, a ver, ¿cómo se sentiría Jesús si viene hoy a la tierra donde nació? Tierra masacrada, bombardeada, expoliada, ¿no? Pero eso sí, hay un acuerdo de paz, pero bueno, cuando cada tanto Bibi se le ocurre, hoy lo voy a violar el acuerdo y mañana me vuelvo a ponerlo, ¿no? Pues algo así, bueno, sobre esto obviamente Jorge puede hablar mucho mejor que yo. No, pero ¿cómo se sentiría Jesús si viniera, por ejemplo, en todos estos lugares, ¿no? Digo, por ejemplo, encontrándose con que todos los que fueron víctimas de la dictadura cívico-militar con bendición eclesiástica, hoy son aplaudidos y hasta hay un general en el Ministerio de Defensa. ¿Cómo se sentiría Jesús, por ejemplo? Y entonces estábamos y tratamos de imaginarnos un poco eso, sobre todo porque uno tiene esa imagen que es buena, inclusive es bien para niños, ¿no? De los regalos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la imagen de Jesús que nace en un pesebre es muy interesante en cuanto que es el lugar donde hacen caca las vacas y las ovejas. No es que nace en un lugar pintoresco y simpático, es un lugar hediondo, ¿no? Claro. Es un lugar hediondo. Pero además de eso, hay dos o tres elementos que me parece que son interesantes, porque el Evangelio te lo va a decir, por ejemplo, que Jesús nace, y en el contexto que nace Jesús, te va a decir que nace en un contexto del Imperio Romano que impone un censo, por lo tanto, está hablando de un estado de sumisión al imperio, y además otro súbdito del imperio como Herodes que manda a matar a los niños. Digo, es decir, a ver, el nacimiento de Jesús no es violincitos y qué lindo, cantemos noche de paz, noche de amor, ¿no? Es una situación donde el conflicto que se va a desencadenar en la muerte de Jesús ya viene anunciado desde el principio, ¿no? Y Ujú. entonces, decir que Jesús nace en un pesebre, ¿no? Aparte, perdón, pero lo muy interesante que va a decir el Evangelio es esto, dice, lo van a reconocer porque está envuelto en pañales, como todos los niños del mundo. Claro. Ahora que, perdóname que te interrumpa, pero ahora que vos decís esto de que recordás, ¿no? El tema en Egipto de mandar a matar a todos los niños, qué loco, ¿no? Porque en la última semana vi como, creo que es el ministro del Interior de Israel, eh, el que aparece en varias escenas diciendo que hay que matar hasta el último niño palestino para terminar de una vez por todas con el problema. Están adoptando la misma solución bíblica de Exactamente. condena a su propio pueblo. Es Pero, increíble. creo que es la misma, ahí me puede corregir Jorge, pero creo que es la misma ideología de base de la famosa escuela francesa, que es secar el río, ¿no? Es decir, secar el río, es decir, digamos, a ver,
para tratar de que no haya nadie, hay que secar el río. Entonces, por ejemplo, matar campesinos en el sur de México, porque los campesinos van a ser los futuros guerrilleros. Hay que secar el río en matar a los niños, porque los niños... Si no, se van a seguir reproduciendo, alguna vez crecerán y nos combatirán. No, y alguna parte de esos niños van a ser el día de mañana enemigos del Estado de Israel. Yo sumaría la visión respecto al robo de bebés y niños en la Argentina, que uno de los factores de la supresión de la identidad tenía que ver, no, se pueden convertir el día de mañana en Sí, subversivos. tienen el gen del sucio trapo rojo. Claro. Exactamente. Es claro. la misma estructura de pensamiento, sí. Sí, sí, exactamente. Entonces, bueno, la cuestión era esa. Entonces, tratábamos de poner en distintos momentos, la mayoría de la Argentina, pero también de otras partes del mundo, digo, a ver, Jesús viene, Jesús nace, a ver, ¿y nosotros vamos a ir a saludarlo a Jesús que nace si nació en una patera en el Mediterráneo? ¿O vamos a estar con Giorgia Meloni y vamos a impedir que los migrantes vivan y nazcan y crezcan y se muevan en nuestro territorio? Y así como eso, porque la pregunta que nos hacíamos de base es esta, es decir, Jesús se identifica con las víctimas desde el principio hasta el final de su ministerio. Y entonces, ahora que viene, en la Navidad, que lo empezamos a celebrar en este tiempo de Adviento, bueno, a ver, viene, ¿y cómo se sentiría si viene acá, en tantos lugares donde ninguno de nosotros estaría muy a gusto? Sí. Ojalá viniera y los echara a palos, ¿no? Es que no los echaría a palos, pero los trataría de que se conviertan, pero como no le darían pelota, lo volverían a crucificar. Ah, tenés razón, no le conviene, sí. No es práctico que lo crucifiquen a uno, me parece. No es muy práctico. No. Pero me parece que también alentaría, digo, en el caso de mi fantasía, a sublevarse ante todos los que reivindican el odio y promueven la violencia, y esa enorme manifestación de millones y millones de personas opuestas a la crueldad serían mayoría y los vencerían simplemente desfilando por las calles de la vida. No, yo estoy de acuerdo, pero no necesitamos que Jesús venga y lo vuelvan a crucificar, sino que los cristianos, y los no cristianos también, pero bueno, yo me refiero a los cristianos, hagamos lo que tenemos que hacer. Si hacemos lo que tenemos que hacer, si somos capaces de buscar un mundo más fraterno para todos, todas y todes, si somos capaces de buscar justicia y paz, si somos capaces de buscar vida y vida abundante, obviamente tendrían que aparecer unos cuantos más que buscan eso mismo. Pero Sí, tenemos que estar despiertos. Se demonizó demasiado la palabra woke, me parece, mundialmente, no estoy hablando de Argentina, a la que no había llegado. Pero lo que falta en el mundo en este momento es despertar y darnos cuenta que estamos viviendo una pesadilla, no Un despertar naturalizar de la conciencias, pesadilla, ¿no? un despertar de conciencias, por sí, supuesto, exactamente. para hacer lío, como decía el Papa Francisco. Sí, ya estás estás casi católica, Rosana. Lo extraño mucho a Francisco, no sabes cuánto lo quería, no Ajá. sabes cuánto lo Sí, sí. quería. Sí. En serio te lo Sí, sí. digo. No, sí, por No eso. desde mi lugar religioso, porque no lo soy, No, sino pero... desde un lugar moral, No, ético. te entiendo, pero quiero decir pero fuera de broma, está claro que sería fundamental que los cristianos pusiéramos lo que tenemos que poner, es decir, amor que es con todo lo que significa el amor concreto, militante, activo, la búsqueda de los derechos humanos, de la justicia, de la paz, de la alegría, de la esperanza, de la verdad para todos, todas y todos. Pero es tarea para todos. No es que no hay que esperar que Jesús venga. Jesús está viniendo y nosotros nos toca eso. En los pobres, como decíamos la Sí. semana pasada, en los pobres, en las víctimas, Jesús está viniendo. Bueno, ahí nos toca. Gracias, Eduardo. Hasta el Bueno, martes que viene. Un hasta el fuerte martes. abrazo, Eduardo. Chau, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Vamos a una tanda. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.
En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio. Liberación o dependencia. Federalismo o feudo porteño. Democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix, filtros de aceite, aire y combustible. Prix, rendimiento superior. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Acá, escuchándolos, compañeros, buen día, en Merlo, provincia de Buenos Aires, Conurba. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Toma aire. Bueno, antes de ir al próximo peloteo, vamos a hacer la campaña de la 530 para recordarles a ustedes que seguimos necesitando de la colaboración de toda la comunidad. Ahí tienen los teléfonos. Se trata de entrar a la M530 y de buscar, en suscripciones, el monto con el que te podés comprometer. Hay diferentes tipos de montos, pero se trata de participar activamente y monetariamente, porque estamos todos sin un mango, Estamos todos sin un mango, así que hay para todos los gustos. Sabemos que estamos todos hasta las manos con las suscripciones, pero también sabemos que la comunicación no anda funcionando y que si no es a través de los recursos de la propia audiencia, estamos condenados a las mentiras y a las operaciones. Así que ahí está la campaña de la 530 y ahora vamos a un peloteo que tiene que ver con el testimonio de una ecuatoriana, de una artista ecuatoriana que se llama Nicole León Avilés, que participó del último viaje de la Flotilla de la Libertad. Parece mentira, ¿no? Parece que hubiesen pasado años y pasó menos de un mes desde el último viaje de la Flotilla. Todavía había una parte de Gaza en pie, ahora no hay nada en pie, no hay nada. Después de la supuesta tregua terminaron de hacer mierda lo único que quedaba. Y ella da un testimonio que nos pareció interesante compartirlo con ustedes porque
Hemos pasado muchos testimonios de gente que participó, activistas. Por supuesto, cada uno de los integrantes de la flotilla tiene su activismo en su propio país. También de paso paso el aviso, porque, bueno, aquella vez la de la flotilla fue la última vez que vimos a Greta Thunberg. Y ha iniciado otra campaña internacional que tiene que ver con que todos, y esto sí es internacional, y acá creo que estamos llamados a intervenir todos, y creo que Greta es uno de los nuevos dirigentes globales a los que les tenemos que dar seriedad y bola, porque es un motor que junta voluntades, y lo que necesitamos en este momento en el mundo son motores que junten voluntades. Greta ha comenzado una campaña en defensa de la vida de los niños del mundo. Después de la experiencia de Gaza, ha llegado a la conclusión de que por lo que hay que activar y por lo que hay que trabajar es para salvar a los niños de la muerte, del hambre y de la guerra. Así que me parece que está para escucharla. Aquí Nicole nos va a hablar de un aspecto en el que no habíamos pensado y en el que tenemos que pensar, que es el aspecto espiritual. ¿Qué nos está pasando como humanidad mientras estamos siendo testigos de un genocidio que lo vemos por las redes y por televisión y vemos escenas escabrosas y vemos que finalmente Israel, el Estado de Israel, con Netanyahu a la cabeza, ha logrado lo que se había propuesto, que es hacer desaparecer a los palestinos de la Franja de Gaza han regado de colonias, hay como 3.000 nuevas colonias de israelíes en la zona que habitaban los palestinos. Realmente es una pelea que parece por el momento perdida, pero va a seguir siendo perdida esa y otras peleas si no recuperamos una dimensión ética de la vida, si no dejamos de parecernos a estos personajes siniestros que ganan elecciones, si no dejamos de ser electorado de esos personajes siniestros que ganan elecciones porque tienen los resortes de la visibilidad. Vamos a escuchar a Nicola Vilés. Nos hicieron creer que necesitamos manifestarle a Dios, al universo, para que nos escuche, y que si no logramos algo es porque no vibramos en abundancia. Pero no nos falta fe, nos falta justicia social. El sistema nos quita la dignidad y nos explota. El capitalismo se disfrazó de espiritualidad, nos volvió consumidores de energía, devotos del yo, mercancías emocionales. Nos vende cuarzos, meditaciones para olvidar, mientras repite que el cambio está solo en ti. Así convierte el alma en producto y la conexión espiritual en silencio y sumisión. Nos enseñan a aceptar todo sin cuestionar, sin organizarnos, sin luchar. Todo está dentro, tuyo. No puedes cambiar nada fuera. Individualismo para mantenernos dóciles. Y lo más violento, nos arrancaron las raíces, piedras, plantas y rituales. Todo esto no nace de Instagram. Viene de pueblos indígenas saqueados. El sistema toma su sabiduría, la vacía de sentido político y la vende como energía positiva. Eso también es colonialismo. La verdadera espiritualidad no es evasión, es conciencia y presencia política. No es cerrar los ojos, es abrirlos. Y actuar no es solo salir a la calle a protestar, también es elegir qué consumimos, qué medios apoyamos, qué contenido difundimos. Cada gesto consciente cuenta. Así que no creas en quien te hable de luz sin hablarte de justicia, ni de amor sin nombrar el hambre, la guerra, los cuerpos desaparecidos. No creas en la luz que ignora genocidios, ni en la paz que calla frente a Palestina, Sudán o el Congo. Y no creas a quien no te hable de la situación geopolítica de América Latina, del imperialismo que disfraza sus invasiones bajo el manto protector del narcotráfico, de las manos extranjeras que saquean nuestras montañas, nuestros mares, nuestros sueños. La verdadera espiritualidad viene de tener conciencia de clase y de justicia. El silencio y la inacción es complicidad. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Fantástico. Por eso son un tesoro estas nuevas perspectivas. Cuando uno encuentra, a esto le llamamos narrativa, no porque lo que diga ella sea un cuento, sino porque es una manera de contar la realidad y de contar lo que nos pasa en nuestra interioridad con estas situaciones de injusticia y de crimen abierto y evidente e impune, y encontrar la manera de comunicar algo que no nos parezca que ya lo escuchamos 80 veces, porque cuando lo escuchamos 80 veces deja de emocionarnos, de conmocionarnos, deja de estremecernos. Las cosas para estremecernos tienen un tiempo,
y después hay que cambiar la manera en que se expresan o hay que expresarlas de otra manera o hay que expresar otra cosa, porque la naturalización del mensaje también genera anestesia. Por eso cada tanto o siempre estamos buscando este tipo de nuevos enfoques, de perspectivas, que en realidad siempre dicen más o menos lo mismo. Y es que estamos contra la colonización, que estamos contra la guerra, que estamos contra el asesinato de inocentes, contra la estigmatización de grupos por color de piel o por ideología o por religión o por etnia. Bueno, que otro mundo es posible, eso lo venimos diciendo siempre. Lo que pasa es que nuestra creatividad tiene que estar puesta en comunicación, me refiero, ¿no? A encontrar siempre nuevos modos de expresar estas cosas en las que creemos. Este testimonio me pareció muy valioso. Sí, quien hablaba, creo que lo dijimos, es Nicole León Avilés, una Sí. artista ecuatoriana, que efectivamente también fue parte de la flotilla. Yo pensaba, Sandra, en lo que decías, ¿no? Efectivamente, buscar narrativas para decir lo mismo, porque el poder cambia mucho más. Es decir, las lógicas del poder van buscando vericuetos, eufemismos, para, o bien para debilitar a las grandes mayorías, o bien para fragmentarlas, o bien para engañarlas, ¿no? Y lo que me parece que dice claramente Nicole es en referencia a esta nueva lógica del engaño que ha tenido momentos diferentes en el último medio siglo. Uno de ellos, por supuesto, es la individuación espiritual, ¿no? El yogi de Mauricio Macri, ¿no? Bueno, si vos pensás en toda esa espiritualidad de plástico de la que estaba hablando Nicole, yo en lo primero que se me vino a la cabeza es Juliana Aguada. Claro, es esa cosa de... No, es y- la mantequilla de maní, es toda esa cosa de, bueno, New Age, ¿no? sí, Todo hecho en sí, California. sí, que remite también a los grupos de yoga que terminan después violando personas o afanándole departamentos, O a los o neopentecostales que hablan de que después va a venir una vida mejor, acá sufrí tranquilo, que total después te vas al cielo y la vas a pasar y que si bomba. has sido premiado afanando a otros es porque Dios te lo ha concedido. Claro, por eso existen los capútulos Milei, porque han sido beneficiados por la gracia divina para tener el poder de afanarnos todo, hasta la patria. Exactamente. Bueno, combatir esa espiritualidad no es ser antiespiritual. Eso es lo que me parece más importante. Al contrario, digamos, hay que combatir esa espiritualidad construyendo y poniendo en evidencia la alternativa que supone un poco lo que decía Eduardo de la Serna hace un rato, lo que dice la propia Nicole León Avilés, pero también lo que sin buscar grandilocuencia simbólica, dicen aquellos que día a día arman un comedero y brindan este alimento para el barrio. Entonces digo, una espiritualidad real es aquella que no se encierra en sí mismo, que no es egoísta, que no cree que la solución vive por estar en paz consigo mismo cuando el mundo está en guerra y que en realidad combina una riqueza interior con un enriquecimiento en el vínculo con los otros. Ujú, sí, es así. Por eso, por eso estamos viviendo en este momento, en esta parte del mundo, bueno, de una manera extrañamente materialista, ¿no? Porque todo lo que... Miren que Milei ha probado con diferentes religiones, con los Lubavitch, con los evangelistas, a ninguno de esos grupos le importa un tres pitos la espiritualidad. Si vos recibís en una religión, en una secta judía, eh, si pedís que para ingresar te paguen dólares, bueno, la plata deforma todo. Con plata no hay espiritualidad. Si aparece el deseo de la ganancia, no, no estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de otra cosa y de un sheite comprador, pero no estamos hablando de espiritualidad. Espiritualidad habla Rosalía en su disco, escuchen Lux, y ahí hay mucha espiritualidad, realmente. Bueno, pasé mi chivo de Lux hoy. Nos vamos a nos vamos a un Musical, tema musical, sí señor. efectivamente. Ahí vamos.
Estamos. Acá estamos, que escuchábamos, que yo creía que era Katy Escuchábamos James y me equivocaba. Solo por miedo de María Salgado. María Salgado, yo me la confundí con Katy James, pero de conchuda nomás, porque le tengo bronca a Katy James y soy una bestia, pero bueno, ustedes me quieren así, ¿no? ¿Cómo le va, Lucas Maida? Muy bien, Sandra, ¿cómo va? Así te Bien. queremos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Estamos entrando en una nueva columna de territorios en este martes. Saludo a Jorge, que está también Jorge presente, todavía no se va ahí a cocinar. Y está con nosotros, le comento a nuestros oyentes, Daniela Botino. Ella es referente técnica pedagógica del programa provincial Patios Abiertos en las Escuelas. Ella trabaja en la región educativa número 8. Es una región educativa que contiene 3 municipios, pero toda esa información se la voy a dejar a Daniela. Lo único que voy a preguntar es, ¿qué es Patios Abiertos en las Escuelas? Hola, ¿cómo les va? Hola, Sandra. Hola, Jorge. Hola, Lucas. ¿Cómo va, Dani? Es un misterio, ¿no? Patios Abiertos. El título, a ver, explayémonos un poco. Patios Abiertos en las Escuelas, ¿no? ¿Qué es Patios Abiertos en las Escuelas? Patios Abiertos es un programa que hace 21 años que funciona en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Está, la verdad, que conformado por un equipo enorme y a la cabeza se encuentra Natalia Bragagnolo, que es nuestra directora de políticas socioeducativas. Nuestra coordinadora provincial es Luciana Villano y tenemos muchas compañeras que trabajan en lo que es el programa, como es Mónica, Lisa y Casiana. ¿Qué es? Es un programa que los sábados abre las escuelas para que los chicos hagan actividades. Tiene que ver con actividades recreativas, arte, música, deportes, campamentos, aire libre. Son proyectos que se llevan adelante en las escuelas. Bárbaro. Las escuelas Dani, públicas, ¿no? Esto es en la región 8. ¿Querés contar los distritos que conforman la región donde se dan estas actividades en los patios abiertos? La región 8 se conforma de Merlo, Morón e Ituzaingó. Y depende de qué distrito tenemos distintas cantidades de patios y, como les decía, distintas actividades, ¿sí? Porque cada patio es un mundo y se trabaja de diferente manera según el territorio. Bien, bien. Y en estos tiempos que sabemos que son tan álgidos para la vida nuestra, de nuestras familias, de nuestras niñeces, patios abiertos me imagino que es ahí un dique de contención, de resistencia, ¿no? Que la escuela ofrece los fines de semana. Bueno, imagínate que hace 21 años que está el programa en pie, o sea que es un programa muy sólido de la Dirección de Políticas Socioeducativas, y sí, abraza a todas las niñeces y juventudes, porque el programa va de los 4 años a los 21. Y muchas veces los chicos de 21 no quieren como egresar y se quieren quedar, no se quieren ir, y generalmente pasan a ser o talleristas o van al patio en colaboración. Bien, bien. Dani, ¿estuvieron en actividades esta semana o hoy acerca de... Hoy estuvimos, sí. Juntándose, ¿verdad? Analizando, seguro haciendo balances. Repetimos, esta es una política pública provincial. ¿Querés contarnos acerca de este encuentro que tuvieron? ¿Vieron a compañeros, compañeras de otros distritos? ¿Qué salió de productivo? Generalmente nosotros tenemos reuniones de trabajo durante todo el año, pero hoy particularmente nos juntábamos como a festejar. Hoy fue un día de festejo, de recibimiento de compañeros, de volver a encontrarse. Nos abrieron hoy en la reunión de trabajo personas muy importantes, como es Mario Porto, que es quien llevó adelante en principio el programa. Después estaba Alicia Inés Villa, ¿sí? También que estuvo ahí instruyéndonos con todos sus conocimientos, y hubo distintas actividades, ¿sí? Y en medio de esas actividades fue un momento muy particular porque a un patio de la región 8, particularmente del distrito de Merlo, los invitaron a
mostrar sus artes. El patio se conforma de artes integradas, ¿sí? Trabajan teatro, música, artes visuales, entonces todo eso lo llevaron adelante en el día de hoy en una presentación hermosa, quedamos todos fascinados y muy contentos. Qué lindo. Qué bueno. Qué bueno escuchar que existen estas propuestas en nuestro territorio bonaerense. En este caso, le contamos a los oyentes en la región 8, ¿no? Merlo, Morón y Ituzaingó. Encontramos las escuelas abiertas los fines de semana con actividades como las que comentabas, Daniela. Queremos agradecer que venís y nos contás un ratito. Nosotros a veces hablamos de proyectos comunitarios, culturales, sociales y a veces también de alguna política que esté en los territorios, como es el caso de patios abiertos. Así que agradecemos. Que se sostenga también por mucho esfuerzo en estos tiempos por el gobernador Kicillof, que hace que esta política siga adelante. Como contaba antes, son 21 años, pasaron muchos gobiernos, pero se sigue apostando a las políticas socioeducativas y es súper importante destacar eso y saber que hay un lugar para los pibes, pibas que pueden estar recreando, haciendo alguna actividad con pares, cuidados en las escuelas los sábados. Así que cualquier cosa nos buscan en Instagram y ahí vamos a estar. Y bueno, nada, los esperamos a todos y a todas. Buenísimo, gracias. Dani. Gracias, compañera, gracias a ustedes, compañero Jorge. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, compas. Nos vemos el jueves. Chau, chau. Nosotros a una tanda. ¿Te despido, Jorge? Sí, efectivamente. Hasta domani. Chau, chau. Andase, saludos al pollo. No, a la tarta. Chao. A la tarta. Chao. AM530. 20 años. Hola, soy Juli Lazo, quiero abrazar a la radio AM530, somos radio que cumple 20 años, somos comunidad. Abrazo gigante. AM530 somos radio. Buscamos la verdad siempre. ¡Se viene la desinteligencia artificial! El sábado 29 te espero en el Alambique. Por el Día del Teatro Independiente, una entrada 12.000 pesos, pero dos también. Sábado 29, el Alambique, despedida de... Desinteligencia artificial. Con Adrián Stoppelman, entradas por Alternativa Teatral. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Carlos Purimeni está en AM530. Se cumplen 3 años de la partida de Eve Bonafini. Todos sabemos de qué manera Eve, esa bandera de la patria, ese símbolo de la lucha mundial por los derechos humanos, esa mujer valiente y empoderada, esa madre de familia que se transformó en una líder de derechos humanos y en una líder de política, impactó en esta sociedad y en la vida de todos y cada uno de nosotros. Esta radio, la radio que primero ella soñó y después llevó adelante, está cumpliendo ahora 20 años y es parte de los milagros que las madres de Plaza de Mayo generaron en esta sociedad. A las 14, la tarde con Purimeni en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir.
qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, volvimos y vamos a presentar después de un tiempo a Santiago Liaudat. ¿Cómo le va, Liaudat? Hola, buenas noches, Sandra. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, me alegro. Bueno, retomamos el ciclo que hemos empezado hace 10 días aproximadamente, sobre la cuestión del sentido y la felicidad. El encuentro pasado, la columna pasada, hicimos una introducción respecto a algunos indicadores de malestar en nuestra época y cómo esos indicadores pueden ser rastreados hacia algo más profundo que es preciso recomponer y reconstruir. Hablamos en aquel momento de algunos indicadores de salud mental, sociales, económicos, bueno, que en conjunto dan cuenta de algo que hemos definido como un sentido perdido, ¿no? Y bueno, el ciclo se va a denominar justamente En busca de ese sentido. Así que en este episodio vamos a irnos un poco hacia atrás en el tiempo, como solemos hacer en la filosofía, para ir a reconstruir en distintas columnas que iremos siguiendo, bueno, cuál fue la evolución de esa cuestión en nuestro mundo, ¿no? Básicamente en el mundo occidental. Así que hoy hemos titulado esta columna como El proyecto de la modernidad. ¿Bien? Tomando la modernidad como punto de partida, por supuesto es un punto de partida arbitrario, podríamos ir más atrás en el tiempo, pero bueno, a efectos expositivos, digamos, comencemos por acá. ¿Bien? Por supuesto, es preciso situar qué decimos cuando decimos modernidad. Básicamente, digamos que es un proceso que abarca del siglo XVI en adelante, diríamos que todavía estamos dentro de ese proceso, pero habitualmente se suele ubicar entre los siglos XVI y XVIII aproximadamente, que es el momento en que Europa comienza su expansión por el mundo. ¿Bien? Y coincide naturalmente con el avance del capitalismo, de la clase burguesa, lo que hoy diríamos la clase empresaria, y se va siendo acompañado, digamos, a su vez por un proceso que se suele denominar como la revolución científica, ¿no? Es decir, una nueva forma de comprender la naturaleza, de comprender al ser humano y a lo que nos rodea, ¿no? En ese marco, descrito un poco en términos clásicos, vamos a tratar de ubicar qué sucede con el sentido, ¿no? Y bueno, valga además de la aclaración, ¿no? Que la modernidad tiene su culminación en la Ilustración del siglo XVIII, que es un poco el triunfo de la razón moderna, ¿no? La idea de que es posible mediante la razón lograr bueno, el avance de la humanidad, básicamente. Y yo te escucho y no me suena nada de lo que está pasando en el presente. Me parece que me estás hablando de justamente, algo... a medida que avancemos con el ciclo iremos viendo justamente un poco la crisis de ese proyecto, ¿no? Claro. Y cómo se va reformulando, bueno, en fin. Y en términos políticos, digamos, para ubicar a la audiencia, cuando decimos modernidad solemos referenciar a la Revolución Francesa, ¿no? Como aquel momento en que los ideales de la modernidad se vuelven bandera política bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Eso fue la modernidad, ese es el proyecto de la modernidad. Veamos de dónde emerge y qué significa en esa época, antes de entrar en sus contradicciones que las iremos viendo más adelante, ¿no? Básicamente, la modernidad es una irrupción, una ruptura con una forma anterior de ver la vida, de ver el mundo, de ver la vida en comunidad, la sociedad, que era una vida, una concepción fuertemente atravesada por la creencia en lo sagrado, ¿no? Es decir, el mundo premoderno, y por mundo premoderno me refiero tanto a las culturas orientales como las americanas, en fin, incluso la propia cultura europea, estaban atravesadas por... ¿Perdón? En la Edad Media, digamos. Exactamente, Edad Media y antes también, ¿no? Antes también. Entonces está fuertemente atravesada por la creencia en lo sagrado, que puede ser un Dios trascendente, como en la tradición judeocristiana o islámica, o puede ser una concepción animista, donde
lo sagrado es encontrado en la naturaleza, en alguna de sus formas, o concepciones panteístas, en fin. Pero la dimensión de lo sagrado, de lo trascendente, tiene un lugar central. Entonces diríamos, a priori, la pregunta por el sentido no va a ser una pregunta crucial, no porque no existiera, ¿bien? Pero tenía una respuesta, que esa respuesta venía dada básicamente por creencias de carácter mítico o de carácter religioso. En ese sentido hay una racionalidad mítica dominante en el mundo premoderno, que la racionalidad mítica que subyace a la religión y a otras creencias, tiene la característica, dos características podríamos decir. Una es que todo lo llena, es decir, va a encontrar ese sentido, y por otro lado tiene la capacidad de ofrecer a la experiencia humana una unidad, es decir, unifica, encuentra una unidad, no segmenta la realidad, sino que por el contrario tiende a ofrecer relatos unificantes. La modernidad es básicamente la autoconciencia que la humanidad alcanza en un proceso dialéctico que habría que explicar en términos de la colonización y qué significa ese proceso, que incluso lo hemos hablado acá en anteriores columnas, pero en concreto significa la autoconciencia de la humanidad acerca de su propia potencia. Es decir, en la humanidad, a través de la modernidad, el ser humano va a tomar conocimiento de su capacidad de conocer la naturaleza, de dominarla, y la capacidad de reconstruir o repensar sociedades humanas en función de la voluntad humana. Es decir, ya no depender de la voluntad divina, ya no depender de causas sagradas o de acontecimientos trascendentes para explicar ni el funcionamiento de la naturaleza ni la razón del ser humano en la Tierra. Es decir, la modernidad es ante todo un proceso de secularización, ¿no? Donde las causas trascendentes van siendo barridas y la modernidad solo empieza a aceptar causas inmanentes, ¿no? Por lo tanto, un fenómeno de la naturaleza puede ser explicado solamente mediante causas naturales. Si yo no puedo apelar en el ámbito de la razón moderna a una causa sobrenatural para explicar un fenómeno natural. Lo mismo en la política, ¿no? La política moderna va a buscar un fundamento inmanente al orden político. Ya no puede decir, no, las cosas son así porque Dios lo dispone, ¿no? La modernidad no acepta ese tipo de razonamiento, va a decir las cosas son así porque los seres humanos con su libertad pactan, etcétera, etcétera, ¿no? Ese viraje, lo que habitualmente cuando enseñamos esto en las aulas decimos el pasaje del teocentrismo al antropocentrismo, es un pasaje crucial que sucede y que no hemos salido de ahí, ¿no? Es decir, el mundo entero, a partir de la expansión del capitalismo, de la Europa moderna, de la ciencia moderna, hoy habita un mundo secular, ¿no? Sí. Salvo, por supuesto, algunas expresiones que podríamos hablar en algún momento en relación a algunas concepciones más fundamentalistas, religiosas, o algunos países en particular, pero diríamos que la tónica de la época es la tónica moderna todavía, ¿no? Es decir, no se acepta ese tipo de argumentaciones. Entonces, cuando la modernidad, en un proceso de siglos, ¿no? Esto no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso de siglos, la modernidad va barriendo con lo sagrado, no lo va admitiendo dentro del orden de lo racional, lo sagrado va a quedar como el ámbito de la fe, de lo interior, en algunos casos incluso va a ser desechado, sobre todo en las versiones materialistas, en otros casos va a ser recluido al ámbito de lo privado, en otros casos va a ser como una cuestión trascendente pero sin contacto con la tierra, en fin, va siendo relegado, va siendo corrido. Ahí va a aparecer obviamente el primer vacío, digamos, ¿no? En relación con, bueno, y entonces, ¿qué hacemos acá, no? Y la modernidad va a dar una respuesta a esto. ¿Cuál fue la respuesta que la modernidad da? Y tiene que ver, yo creo que hay como dos etapas, ¿no? En una primera etapa, las respuestas son los ideales de la cultura humanista, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proyecto de la modernidad en una primera etapa, digamos, triunfal de su expansión? Va a ser la idea de que el proyecto es el ser humano mismo, ¿no? Si el objetivo del para qué estamos acá es para la perfectibilidad humana. Tenemos que cultivar los ideales de la razón, tenemos que suprimir el misterio que existe en la realidad, y esa supresión es posible, es decir, el ser humano es capaz de alcanzar la realidad, de dominar la realidad, y el ser humano va en un camino ascendente de triunfo de la razón por sobre la superstición, el oscurantismo, la ignorancia. ¿Sí? Es esa primera etapa de la modernidad que está fuertemente anclada en una mirada humanista, entendida en el humanismo como la realización del ser humano en la Tierra, ¿no? Que fue un proyecto muy poderoso, muy fuerte, ¿no? Eran banderas
que incluso lograban arraigo en poblaciones que estaban siendo sometidas a la propia Europa. Así que imaginémonos si esto no era un discurso potente, ¿no? Luego hay una segunda etapa que conecta con la anterior, pero en cierto sentido es una evolución de la anterior, que empieza a anclar el sentido ya no tanto en un ideal humanista, en cierto modo inalcanzable, sino en la historia humana. Es el surgimiento de las filosofías de la historia. Si en el primer momento tenemos una especie de idealismo cultural, donde la idea de la razón que existe es una idea de una razón trascendental, una razón que no está anclada en lo material, en lo terrenal, sino que prácticamente ocupa el lugar de Dios, esa razón trascendental, ¿no? Esto ha sido analizado por varios autores. Sí, es una razón que desplaza a Dios, pero se ubica a sí misma. Sí. Esto va decayendo, van teniendo ciertas contradicciones, y luego aparecen las filosofías de la historia, ¿no? Básicamente tenemos a Hegel, tenemos a Marx y algunos otros autores, el propio liberalismo, que va a plantear, bueno, en verdad la razón también es inmanente, es decir, la razón, esa razón trascendental es un resabio de la imagen de Dios. Esto aparece más claro sobre todo en Marx, ¿no? En Hegel ya es una figura de transición, pero esa razón empieza a secularizarse también, la razón se mete en el barro de la historia, digamos, y cómo encuentran ahora el sentido estos filósofos, encuentran el sentido en la historia humana, ya no en la realización de un ideal inalcanzable de perfectibilidad a través de la cultura, incluso del propio individuo, sino ahora empieza a ser la historia como la revelación, digamos, de una verdad mayúscula. Entonces uno ve en Hegel, esto es muy claro, ¿no? En Hegel la historia humana, el desarrollo del espíritu en la historia, que en la modernidad va a alcanzar la autoconciencia, ¿no? Por eso Hegel decía que habían llegado al fin de la historia. En Marx, en cambio, no habíamos llegado al fin, el fin iba a ser el comunismo. Y para Marx va a ser también la historia, el anclaje del sentido, ¿no? Solo que el sentido va a ser la emancipación humana mediante la revolución, ¿no? Entonces fíjense cómo el sentido que en la primera etapa de la modernidad estaba muy asociada a la cultura con C mayúscula, ¿no? Todavía un poco heredera de un humanismo antiguo, ¿no? Un humanismo grecolatino. Ya hacia fines del siglo XVIII, con la era de la revolución, el siglo XIX, ahora empieza a ser algo mucho más inmanente, ¿no? Es decir, el desarrollo de la humanidad es el progreso en la historia. Ese progreso para el liberalismo va a ser de la mano de las revoluciones burguesas, del capitalismo, del libre mercado, y ese avance... Del industrialismo, ¿no? Exactamente, y ese avance del sentido en la historia, en el marxismo, va a estar dado sobre todo por la revolución, ¿no? Y el desarrollo de las fuerzas productivas que esa revolución iba a permitir. ¿Por qué es importante esta reconstrucción? Porque de las filosofías de la historia van a surgir las ideologías del siglo XX. Las grandes ideologías del siglo XX, que son el nacionalismo, el marxismo, el liberalismo, básicamente, son ideologías hijas de las filosofías de la historia de fines del siglo XVIII y del siglo XIX. Entonces, estas ideologías del siglo XX, que fueron tan pregnantes, tan importantes y que produjeron, a su vez, grandes sueños y grandes frustraciones y conflictos, estas filosofías son hijas indirectas de aquel sentido hallado en la modernidad. Entonces, cuando empecemos a ver, a partir de la próxima columna, la crisis de la modernidad, que va de la mano con la crisis de las ideologías, veremos que tiene que ver justamente con que estos conceptos que se fueron construyendo a lo largo de los siglos van a empezar a presentar contradicciones insalvables, ¿no? Entonces, para dar un cierre a la presentación de hoy, el triunfo de la razón moderna, que viene un poco a pretender barrer con el misterio de la realidad, a lograr abarcarlo todo, a lograr dominarlo todo, a creer que la razón todo lo puede, va a pretender incluso eliminar a la razón mítica, ¿no? A esa razón que busca el sentido. Y va a pretender ni más ni menos que analizarlo todo, encontrar el significado preciso de las cosas. Por eso va a ser una razón, va a decir la Escuela de Frankfurt, una razón que termina siendo una razón instrumental, ¿no? Que termina siendo un gran instrumento, un gran medio, sin un fin muy claro, ¿no? Y ahí ya me adelanto a temas de la crisis de esto. Entonces, no veo la hora de que llegues a la crisis. Bueno, la modernidad, te gusta la crisis. Y no, porque es lo que padecemos, necesitamos herramientas para... Claro. La modernidad, precisamente uno de los problemas que vamos a ir viendo que tiene, es que fragmenta la experiencia, ¿no? Mientras que la razón mítica unifica, genera un relato unificador,
y fíjense que la ideología todavía va a ser heredero de esa razón mítica en definitiva, porque va a dar una explicación total de la realidad. Cuando eso se empieza a fragmentar, cuando eso se empiece a retrotraer, lo que va a quedar es la razón moderna en su estado puro, es decir, sin ideología, sin sentido, como gran medio instrumental de no se sabe muy bien para qué fin, ¿no? Y por supuesto hay que dar lugar a la lógica capitalista, ¿no? Que va en paralelo a todo esto, y que tempranamente va a plantear un gran sentido subyacente y que va a terminar siendo el triunfante, que es el sentido de la riqueza, ¿no? El dios dinero, el proyecto de estar en la riqueza, que en el siglo XVI o XVII o XVIII era algo subordinado a los ideales de la cultura, ¿no? Era como una mala palabra, como algo que se estaba ganando su espacio, pero no era del todo admitido. Ya a partir del XIX y sobre todo en el XX va a terminar creciendo, expandiéndose hasta que finalmente se vuelva el dominante, ¿no? Así que, bueno, esa ha sido un poquito, en solo 15 minutos, la historia de lo que podemos denominar como el sentido en la modernidad. Y no me quiero olvidar una sola cosita más, perdón, porque es importante. Sí. La modernidad siempre ubica el sentido en el futuro. Uno me dirá, bueno, esto es contradictorio. Ah, la luz al final del túnel. Claro, es decir, ¿por qué en el caso del ideal de la cultura se entiende, ¿no? ¿Por qué el futuro? Bueno, porque vos en definitiva trabajás para ese futuro, ¿no? Es decir, es el futuro donde se va a alcanzar la perfección humana, la perfectibilidad, el progreso, siempre está mirando hacia adelante. Pero también en las filosofías de la historia, que son la base de las ideologías, siempre aparece la culminación en un futuro, ¿no? Esto fue identificado por algunos autores que empezaban a plantear, bueno, pero entonces el presente puede ser sacrificado en nombre de un futuro. Y sí, ¿no? Justamente este es uno de los problemas de la modernidad, que muchas veces sacrificó un presente en nombre de un futuro ideal que en definitiva nunca se alcanzó, ¿no? Entonces, la modernidad siempre está enfocada o prioriza el tiempo futuro. Y esto va a ser uno de los elementos que también va a entrar en contradicción cuando ya entremos a hablar del siglo XX. Bueno, esperamos ansiosos, Santiago Liadodat. Bueno, me alegro. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, chau, chau. Besos, chau, chau. Bueno, nosotros sepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Hay fútbol, ¿no? Porque estoy escuchando gol. Alguien hizo gol. ¿Hay partido? Bueno, no sé, me parece. Me encantaría que me dijeran si hay partido o hay otra cosa. Bueno, vamos a empezar con los mensajes. Un placer saludarlos, Sandra y Jorge. Al grano, me dicen. No hay partidos hoy, entonces está pasando otra cosa. Bueno, no sé. No sé si será en mi barrio o hay cacerolazo o algo pasa. Un placer saludarlos, Sandra y Jorge. Al grano. ¿Por qué los días miércoles Máximo y la Cámpora no acompañan a los jubilados? Orlando y Teresa de Allen, Río Negro. Bueno, no hay hay miembros de la Cámpora casi todos los miércoles. La organización, en realidad no hay ninguna organización que vaya todos los miércoles. Se van turnando. Es el día de los jubilados. Es cierto que los jubilados necesitan compañía, pero ninguna organización está todos los miércoles. Así que bueno, me parece que los comprenden las generales de la ley. Hay marchas a las que se convoca y marchas que son espontáneas. Y me parece que bueno, que ninguna organización, no solo la Cámpora, ha decidido hacerse presente todos los miércoles. Como dijo Cristina, es la economía, estúpido. La libertad y la guita nos las quitaron. El pueblo debería estudiar más historia porque parece que adolecen de falta de memoria. Elena de Montserrat. No van a estudiar más historia, van a estudiar cada vez menos porque en el proyecto de esta gente está que seamos, no nosotros que ya sabemos, que los pibes que vayan naciendo y vayan yendo a la escuela sean libertarios, es decir, perfectos brutos, ¿no? Porque ningún libertario hace gala de ningún tipo de sabiduría porque no pueden defender lo que defienden, no lo pueden sostener, no, están fuera del lenguaje. Yo les decía, bueno, hace mucho tiempo, pero ya escribí mucho sobre eso, yo creo que ellos están fuera del lenguaje
con lo cual son incapaces de comunicarse con los demás. Cuando vos estás afuera del lenguaje, ¿qué quiere decir? Que la comunicación es imposible. Eso es lo que quiero decir cuando digo que están afuera del lenguaje. Ni nos dirigen la palabra a nosotros, ni escuchan lo que decimos nosotros. Estamos tabicados y completamente el pueblo está tabicado. Y ellos solamente se escuchan entre sí, pero nunca van a escuchar la voz del pueblo, nunca van a escuchar una demanda. Si retroceden en algún caso, es por cagazo, no porque hayan reflexionado. Recién veníamos escuchando a Santiago Leudat que nos hablaba de la razón, de la edad de la razón. Bueno, esta es la edad de la sin razón, ¿no? O la edad de los trastornos psiquiátricos, no sé cómo decirles. Bueno, otro, gracias a que somos del 44% de argentinos y argentinas por adopción, que amamos la patria, que somos todos, que nunca, pero nunca ninguna runfla sionista, cipaya, vendepatria, ladrona nos va a tener de muñecos, siempre del lado correcto de la vida. Héctor de Lanús Este. Fíjense ustedes hasta que, ahora que leo ninguna runfla sionista, cipaya, ahora que leo este mensaje, fíjense ustedes si estará coordinado todo entre los... Son dos países que forman parte del eje del mal, Estados Unidos e Israel, y la Argentina como un pato solitario, como un pato loco solitario que va ahí atrás diciendo yo también quiero ser malo, yo también quiero torturar, yo también quiero invadir, yo también quiero colonizar. No, hermano, vos te tenés que dejar colonizar, no vas a colonizar a nadie, tampoco los vas a colonizar a nosotros, a esta altura de la vida. Por favor, te vemos como un ridículo, patético, payaso, siniestro, pero jamás te vamos a ver como como vos querés que te veamos. Pero fíjense, les decía, si estará acordado, que hoy Kirno, el canciller argentino, dijo que va a ir con Milei a Israel. Otra vez se va a Israel Milei, porque no puede parar acá, no sé, tiene alergia al país que gobierna. Si no está en Estados Unidos, se va para Israel o a Italia. Donde hay fachos, ahí va el tipo. Sí, Meloni tiene también una oposición que se hinchó las pelotas, digamos. Hubo unas marchas este fin de semana en Italia, antifascistas, quite la voglio dire. Pero yo les decía, miren si estará coordinado, porque Kirchner dijo que ahora van a Israel con Milei para terminar de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Eso es una provocación completamente al pedo. No necesita Israel a esta altura de la soirée, después de haber liquidado al pueblo palestino, que las embajadas vayan a Jerusalén. Pero Corina Machado, la trucha Premio Nobel de la Paz, que no lo pudo recibir porque fue en desacuerdo, no fue por unanimidad y la academia decidió no entregarlo, también dijo al mismo tiempo que si ella llega al poder en Venezuela, una de las primeras cosas que va a hacer trasladarla. ¿A quién carajo le puede importar dónde está la embajada de Venezuela en Israel? Díganme ustedes, ¿a quién carajo le puede importar? ¿Qué relevancia puede tener si una embajada argentina o venezolana, que no pinchamos ni cortamos en el mundo, está de un lado o del otro? Es nada más que chuparle las medias a Netanyahu, chuparle las medias al carnicero, chuparle las medias al asesino serial de Netanyahu. No hay otra explicación. La verdad, bueno, no tienen perdón de Dios, no tienen perdón de Dios, porque es hacer uso de la guerra para complacer al vencedor. No fue una guerra, ¿eh? Eso, lo de Palestina no fue una guerra, fue un genocidio. Distingamos bien las cosas. Acá nos quieren volver a confundir que fueron la verdad completa, las pelotas, la verdad completa. Ya sabemos que hubo organizaciones armadas, ¿por qué se organizaron? ¿Por qué es que nacieron? ¿Por qué se generaron las organizaciones armadas? Por los 18 años de proscripción del peronismo y por las dictaduras una tras de la otra, en seguidilla. Por supuesto que después de 18 años de proscripción de la principal fuerza política, algo te va a parecer, hermano. ¿O de qué te crees que está hecha la gente? Pero además ya las habían diezmado. Siempre fue desigual y ya las habían diezmado. Y además, también estaban en cana, y cuando Menem indultó a los que tenía que indultar,
también indultó a los montoneros que estaban condenados. Así que la verdad siempre fue completa. Pero de todas maneras, tampoco es comparable el terrorismo común y corriente con el terrorismo de Estado. El terrorismo de Trump es mucho peor que el narcoterrorismo venezolano si lo hubiera, que no lo hay. Si lo hubiera, que no lo hay. Están inventando un demonio que es más benéfico incluso que el demonio que están llevando a Estados Unidos, donde hay gente aterrorizada con ICE, la policía contra los migrantes, está generando escenas de pánico entre la población latina o extranjera. Ayer veía, por ejemplo, a una mujer ucraniana, refugiada ucraniana, que llegó a Estados Unidos como refugiada ucraniana con su esposo. ¿Sabe lo que hicieron con el esposo de esta mujer, que fue a hacer un trámite? Lo mandaron de vuelta a Ucrania. Y cuando llegó a Ucrania lo mandaron al frente. Esas cosas está haciendo Trump. La economía de Estados Unidos no da abasto. La inflación en Estados Unidos no para de crecer. Las garantías constitucionales en Estados Unidos ya no existen. Trump tampoco respeta al Congreso, como hace Milei acá. Todo lo que hace Milei lo hace Trump. Trump hace más cosas que Milei. Porque es... bueno, no importa por qué, pero la cuestión es que... bueno, no me acuerdo qué estaba diciendo. Buenas noches, Sandra y Jorge. Miren esto. En el momento del inicio del editorial de Sandra, que hablé de la micro, ¿se acuerdan? Acababa de salir de la carnicería. Además del precio exorbitante de la carne, mientras estaba pagando 3 nenas, la mayor no tenía más de 9 años, le pidieron al que atendía 3.500 de alitas de pollo. No sé si hace falta agregar algo. El nudo en la garganta fue inevitable. Por suerte, el carnicero es alguien sensible y simuló atender el pedido de la nena cargando de más, bastante. En esta carnicería se repiten hechos como este muy a menudo. Tristísimo. Abrazo, Germán de Citibel. Esa es la micro, de la que nunca habla Milei ni ningún funcionario de gobierno. Porque la gente común, la gente como nosotros, la gente cualquiera, no está en su mente, no está en su agenda, no está en sus políticas, no está, que te jodete, naciste, jodete. Esa es la política de la crueldad. Y eso es a lo que le tenemos que dar una patada bien en el culo apenas podamos, si es que encontramos la forma, porque últimamente parece que no la estaríamos encontrando. Hola querida Sandra, realmente cuánto bien me hace oírte, cuánto me siento identificada con todo lo que decís en tus editoriales. Hoy, por ejemplo, has utilizado los adjetivos que tanto describían lo que me pasa, lo que siento y o pienso. ¿Qué adjetivos serían? Qué mal estoy pasándola anímica y económicamente, además de los problemas de salud que tengo. Ya dejé de tomar remedios que debo tomar para los pulmones y para el corazón. PAMI no cubre y no da respuestas a los trámites realizados. Deudas y mal comida. Abrazos, Angélica de San Cristóbal, Cava. Ya dejé de tomar los remedios que debo tomar para los pulmones y para el corazón. ¿Y cómo no vas a estar mal anímicamente? La verdad, yo no sé por qué toleramos estas cosas. Y les digo sinceramente, ¿cuándo vamos a decir basta? La gente se está muriendo. Todos estamos embargados en una tristeza descomunal, porque no encontramos soluciones, porque además seguimos desencontrados, seguimos en una pelea estúpida. Y la gente sufre, todos estamos sufriendo mucho, pero bueno, nosotros tenemos como cierto training de sufrimiento voluntario cuando nos dedicamos al análisis político. Pero hay gente ¿por qué estamos tolerando que compatriotas no puedan comer o achiquen las porciones de comida o que se mueran antes de tiempo? ¿Por qué no pueden comprar los remedios? Cuando uno deja de tomar un remedio, yo tomo un montón, ya les conté, gasto cualquier cantidad de guita en remedios. Pero cuando alguien ya llega a las posibilidades límites y no lo puede comprar, es una angustia feroz. Y la verdad, pagamos impuestos como para que esto no pase. No podemos soportar más a este tipo. De verdad les digo, ya basta. Es insoportable esta Argentina gobernada por esta gente.
por esta manga de criminales. Las 22, lo lamento, porque tenía ganas de seguir puteando hoy. Gracias a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica y a Ailén Pavón por el streaming. El próximo programa es Nenazas, quédense aquí con Lucas Román y nosotros nos reencontramos mañana 8 de la noche. Hasta mañana. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.